Estados de la materia. Dentro de la clasificación de la materia encontramos tres estados. El primero es el estado sólido, el cual se caracteriza por tener tamaño y formas definidos. Por lo tanto, estas formas y estos tamaños vienen descritos por algunas fuerzas que se dan dentro de estos elementos o dentro de estos compuestos. Es algo particular del estado sólido que puede formar patrones definidos como cubos e incluso tetraedros y hexaedros. Aquí podemos entonces obtener que en el estado sólido va a tener su forma propia y su tamaño propio y va a ser independiente del recipiente que los contiene. A diferencia del estado líquido, el cual contiene un volumen definido, es decir, un volumen propio, pero la forma que adquiere este líquido depende del recipiente que lo contenga, es decir, del recipiente, del volumen que ocupa en ese recipiente. Por lo tanto, va a estar caracterizado porque esos elementos o compuestos van a estar distanciados, teniendo menor interacción, en este caso fuerzas son menores que en el estado sólido, permitiendo que se pueda mover libremente, con cierta libertad, dentro de o a través de otros elementos y compuestos. El tercer estado se le conoce como el estado gaseoso. En este estado no tenemos ni forma ni volumen definidos, es decir, la forma y el volumen los adquiere del recipiente que los contiene. Y es por esto que entonces los elementos y compuestos están distanciados o tienen una distancia característica entre ellos, correspondiente entonces a que no presentan altas fuerzas de atracción o repulsión entre los mismos elementos o compuestos. Estos tres estados se pueden intercambiar o podemos intercambiar entre ellos a partir de fenómenos como la fusión, en la cual aumentamos la temperatura de un sólido para obtener un líquido. También, si seguimos aumentando su temperatura, la temperatura del líquido, podemos llegar entonces a realizar el proceso de evaporación y obtener un gas. Lo que estamos haciendo acá es simplemente por medio del aumento de temperatura ir separando esos elementos y compuestos, permitiendo un desorden entre ellos y que las fuerzas que hacen que ellos estén juntos se empiecen a romper. Y por lo tanto, en el estado gaseoso los vamos a tener por acá más separados. Si realizamos el proceso contrario, tenemos el gas, en el cual están separados en el estado gaseoso esos elementos y compuestos, disminuimos la temperatura, realizamos el proceso de condensación, obteniendo el estado líquido. Y si nos devolvemos, seguimos disminuyendo la temperatura, realizamos el proceso de congelación para obtener el estado sólido. Esto nos permite entonces también generar una especie de intercambio, una especie de fenómenos entre el estado sólido y el estado gaseoso. Podemos obtener entonces, a partir del estado sólido, podemos pasar directamente al estado gaseoso por medio de un fenómeno que se conoce como sublimación. De pronto lo habrás escuchado en las tintas para los insumos textiles o productos textiles. En este caso, la sublimación se debe llevar también modificando otra propiedad de la materia, que es la presión. Y el proceso contrario de pasar de gas a sólido lo podemos realizar a partir del proceso de depositación, cambiando o disminuyendo temperatura y cambiando las condiciones de presión. No todos los sólidos van a poderse sublimar, no todos los gases van a poder realizar deposición y no todos van a poder realizar este proceso de pasar directamente de sólido a gas o de gas a sólido. Algunos de ellos, o muchos de ellos, pasarán primero por el estado líquido y luego el estado gaseoso.